Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. El descubrimiento del barco puso a los científicos en una carrera contrarreloj. Hay que sacarlo ahora mismo. Está ubicado en un terreno privado donde se está construyendo un moderno complejo de edificios. El trabajo que llevaría años o tal vez décadas, aquí hay que hacerlo en meses. Pero a la presión que sienten los arqueólogos se le suma una aún mucho mayor. El mayor enemigo de la conservación de estos restos es el hecho de haberlo desenterrado. Básica. El hecho de estar a la intemperie, al aire, es el problema más grave que estos restos tienen. La madera comienza a quebrarse, a cuartearse, a abrirse. Ya no es una madera compacta, se empieza a abrir, a hacerse rajaduras, en algunos casos hasta escamarse y hacerse polvo. En este caso los 37 grados de calor hicieron mucho más rápido el proceso que si hubiese sido en un lugar un poco más fresco, más frío. La madera, una vez expuesta al aire, tiene un proceso imposible de frenar de deterioro, que es permanente, es recurrente, es gradual, continuo, y que lo único que se puede hacer es intentar mitigarlo, intentar bajar el impacto al mínimo posible. Por eso la necesidad de aquellas piezas que decidíamos extraer del barco, ponerlas prontamente en cubas con agua, proteger permanentemente con el regado las maderas que estaban a la intemperie. Rescatar el barco no es la única urgencia de los arqueólogos. También tienen que salvar su misteriosa carga. Está demasiado encastrado. ¿Qué, no lo puedes liberar? Imposible. ¿Y esta tampoco, che? Vamos a chequear cómo está. Yo voy a sacar esta. Es la típica vasija española que se utilizó tanto en las fundaciones en América como en todos los barcos españoles que trasladaban carga a los puertos americanos, incluso a los puertos europeos también. ¿Dónde está? Ahí está. El barco aparentemente no cargaba solamente cerámicas, sino también hay otros, hay como vajillas de mesa, hay tazas, platos, algunas miniaturas. Qué bueno eso que está. Genial, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Está impecable, ¿eh? Y hoy encontramos esta pieza, que es de mayólica probablemente española, pero todavía no sabemos bien qué tipo de mayólica es. Sí podemos ver que es una pieza entera, es una de las piezas más lindas que encontramos acá en el barco. Acá mismo. El hallazgo de la bodega del barco fue como abrir un cofre lleno de pistas. Vasijas de características españolas, fragmentos de cerámica, cucharas, pipas, todas piezas de un inmenso rompecabezas que cuando los científicos terminen de armar, ayudarán a reconstruir la historia del barco y sus tripulantes. Este barco está hecho con tecnología española y se construye a la manera española. Una cualidad de las construcciones españolas, por ejemplo, es la cantidad de hierro. Para los españoles la cantidad de hierro es importante y aparece, por ejemplo, en los clavos. La cantidad de clavos es enorme, no hay restricción, a diferencia de la tradición inglesa que, por ejemplo, muchas de esas uniones las resuelve con encastres y pernos de madera. Acá tenés una tabla, acá tenés otra tabla y acá tenés una tercera tabla. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clavos
en 20 por 20. En el barco también se encontraron 2 monedas, conocidas como maravedíes o cobres españoles. Estas 2 pequeñas moneditas evidentemente son pertenencia de alguien que alguna vez estuvo embarcado en ese barco y que por alguna razón las perdió. Casualidad absoluta, es decir, a alguien se le rompió un bolsillo, se le rompió una bolsa o no sé qué, y le quedaron 2 moneditas que son muy pequeñitas, atrapadas en una clarita, en una separación entre 2 cuadernas, en el fondo del suelo del barco. Ya es un poco tarde para devolverle las moneditas a su dueño, pero no son el único recuerdo que nos dejaron los tripulantes de este barco. Esta madera esperó bastantes años para ser conservada, aproximadamente 300 años, por lo que se sabe hasta ahora. Y bueno, ya le llegó su turno, ¿no? Acá lo que se ve claro es el barco con el ancla. Acá el casco del barco. Acá están los velames, pero bueno. Y acá viene el ancla. No me extraña eso, ¿no? Es decir, que algún marino haya tallado esto. A los marineros estaban ahí y dejarían su huella. Como vos escribís, ¿viste? Alguien puede escribir en las paredes alguna, o tallar, ¿viste? Un corazoncito. Hoy por hoy es una madera que debemos conservarla. Y mientras tanto se irá investigando la talla, por qué se hizo, qué significa, qué barco está representado. ¿Es esa nave la que está representada? ¿Es otra? Hoy por hoy no se sabe. Cuando empezamos a encontrar objetos de los tripulantes, inmediatamente comenzamos a pensar en hombres reales, que alguna vez, hace 3 siglos, se lanzaron a la mar y tuvieron que soportar duras condiciones en largas travesías. El cruce del Atlántico de un barco era un viaje largo y difícil. Que una tripulación de 100 hombres conviva en 25 o 28 metros de eslora nos parece un abigarramiento. No nos imaginemos una vida a bordo del barco idílica donde cada uno tiene acceso a un amplio camarote. No, los marineros dormían a la intemperie. Y una intemperie despiadada porque es o sol, o lluvia, o tormenta, y sin guarecerse con nada más que algo de ropa. Sin duda, a pesar de los riesgos, a pesar de la imprevisibilidad, a pesar de los problemas sanitarios de estar embarcado, que son altos, son gravísimos, todo lo que se hizo en términos de movimiento comercial se hizo embarcado. El barco logró atravesar el mar y los siglos, pero hoy un nuevo peligro vuelve a amenazarlo. Cuando se realiza el hallazgo, se detiene la construcción de un muro que quedó entrelazado con el barco. Así los pilotes quedaron al descubierto. Si esta situación se prolonga, es un riesgo para la seguridad de todos. El inconveniente que se nos presenta en la excavación es que es necesario terminar de construir todo un tabique de cemento sobre la pared de pilotes para terminar de asegurar esa pared y no producir ningún deterioro estructural dentro del sector. Ahora, el nuevo desafío es construir un gran muro de hormigón sin dañar el barco. El barco está entrelazado en la pantalla de pilotes. Del otro lado de los pilotes, bueno, queda una reserva. Es como que dejamos una botella a añejar. Detrás de los pilotes nos queda una parte del barco que no vamos a poder rescatar ni excavar. Ahí queda una reserva arqueológica. Pronto sacarán al barco de este lugar junto con toda su carga. Pero aun cuando todo esto deje de existir, los arqueólogos seguirán trabajando de manera científica. Y para recrear este lugar con total exactitud, se valen de distintas mediciones. En realidad, en los sitios arqueológicos uno utiliza habitualmente lo que se denomina o trinchera o cuadrícula. La trinchera lo que hace es
en realidad, delimitarnos a nosotros para poder registrar todo lo que vamos hallando en ese sector de la mejor manera posible. La triangulación es un método de relevamiento que implica que uno, desde dos puntos fijos conocidos, dos posiciones ya conocidas, tome dos medidas a un solo lugar. Tomar dos distancias a una misma cosa para poder ponerla en el lugar exacto donde se la encontró. Para que el error sea mínimo, también se utiliza un sistema computarizado de medición conocido como estación total. La precisión de este tipo de medición es milimétrica. Con todos los datos recogidos, los científicos tienen su sitio arqueológico virtual, lo que les permite seguir estudiando el barco, aunque éste deje de estar en su lugar. Esas técnicas, que tienen que ver con trabajar con computadora, lo que nos van a permitir es especular sobre cuáles podrían haber sido las distintas variantes de este barco en el momento en que lo era, es decir, que era una embarcación con capacidad de navegación, que estaba completo. A pesar de que aún falta mucho por saber, podemos tener una primera idea de cómo era este barco hace 300 años. Un barco que tiene más de 20 metros de eslora y menos de 30 es un barco de navegación oceánica. Y en esa franja, por el siglo XVIII, hay muchísimos tipos distintos de barcos, con nominaciones muy distintas. Puede ser una enorme cantidad de variaciones. Cuando Liliana Varela ve el barco, plantea un proyecto tan inspirador como audaz. Cuando lo vi, fue empezar a recorrer con mi cabeza la historia de la ciudad. Pisar el fondo de lo que uno piensa que era el piso del siglo XVIII, o sea, que es una cosa conmovedora llegar a ese lugar y ver lo que, aunque sean los restos, ¿no? Es decir, estar en el sitio, y es lo que yo creo que nos llevó a que esta experiencia de verlo era una experiencia que no la podíamos dejar solamente en imágenes filmadas o en libros impresos, sino que le teníamos que dar la oportunidad a los vecinos de Buenos Aires, con urgencias y emergencias, a poderlo ver. Todos queremos visitar el barco antes de que lo rescaten, pero es un proyecto arriesgado y contrarreloj. Este barco, que ha sobrevivido durante casi 3 siglos, todavía tiene que enfrentar un viaje. Tal vez sea el último. Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. El barco se ha convertido en una verdadera celebridad en la ciudad de Buenos Aires. Y para que todos puedan compartir este increíble hallazgo, se decidió construir una pasarela para que la gente lo visite por única y última vez. Pero esto también es un gran desafío. El desafío es que el barco no tenga ningún tipo de impacto. Los arqueólogos están muy preocupados por la conservación. Al barco se lo va a estar permanentemente hidratando y además se lo debe cubrir con una serie de materiales muy delgados que evitan al máximo el contacto con el aire. Nuestro misterioso barco ha superado las fronteras del tiempo para resurgir 300 años después. Pero después de la exhibición, deberá enfrentar su último y más peligroso viaje. Trasladar los restos es una empresa audaz. Hay que idear la mejor manera de levantar un barco de casi 20 metros de largo por 8 de ancho para llevarlo a su nueva casa. Los riesgos de retirar un conjunto de maderas básicamente articulados, como son en el caso de este barco, son los lógicos de lo que implican una estructura de 20 y tantos metros de largo, que hay que moverla del sitio de manera muy cuidadosa y muy lenta, hay que elevarla porque está finalmente a muchos metros bajo el nivel 00 de las calles y hay que trasladarlo a otro sitio. No hay otra opción más que cortar a la altura de los pilotes el porcentaje mayoritario del barco para volver a enterrarlo en un sitio controlado propiedad del gobierno de la ciudad. Seguramente su morada final estará en La Boca, cerca del riachuelo, donde fue la puerta de entrada de tantos inmigrantes a Buenos Aires.
En pocos días, todo estará listo para que el barco reciba a los visitantes del siglo XXI. Es muy importante esta contemplación in situ, porque pensamos que lo que estamos mirando es el tiempo en estado puro, es mirar el tiempo de un resto de hace varios siglos con una Buenos Aires que sigue creciendo. Ese contraste es un contraste enormemente rico que queríamos abrirlo a todos los vecinos y turistas que están en Buenos Aires. Yo siento que lo más valioso de esta primera etapa es la experiencia de la gente que trabajó aquí. Hoy, conversando con ellos, se nota un cambio con respecto a su percepción de lo que es la ciudad y su percepción como ciudadanos. Los que tuvimos que estar yendo y viniendo en esos días era terrible, salían todos bronceados porque era un trabajo de 8 horas continuadas, porque eso era trabajo y registro todo al mismo tiempo, era correr la carrera del tiempo. Terminamos todos agotados mental y físicamente, con las manos acalambradas, toda la contractura en las espaldas, fue terrible. Y todos los muchachos, los compañeros de la obra, todos preguntaban que se encontró algo hoy. Y se encontró vasijas, Se encontró un cuchillito con una vaina. sacamos 2 monedas, se encontró ganchos, huesos. Todo el proceso de levantamiento de información ya se hizo. Entonces ahora tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar en reconstruir la historia de ese barco, buscar los documentos que finalmente nos digan que este barco tenía nombre y apellido. Lo más razonable es asegurar su perdurabilidad en el largo plazo, pensando en los derechos de las generaciones futuras, pensando además que el largo plazo es lo que más interesa a las políticas de preservación del patrimonio. Hicimos un gran trabajo arqueológico y viene entonces a coronar también todo un esfuerzo que veníamos realizando, no solamente nosotros, sino la generación de arqueólogos de los últimos 20 años, sobre el conocimiento de Buenos Aires. Durante más de 3 meses, científicos, obreros y voluntarios trabajaron en el rescate de este barco. Una embarcación que en el pasado fue aventura, travesía y conquista, y que ahora sigue su viaje en el tiempo. Su imagen nos transporta a esa Buenos Aires colonial, visitada por navegantes, comerciantes y aventureros que hace 300 años se hicieron a la mar desafiando a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Hoy este barco nos invita a conocer su historia y conocer los secretos de esta misteriosa Buenos Aires, en sus rincones y bajo sus baldosas.